Amigas y amigos, seguimos un domingo más con el tema de si es Jesucristo el único Salvador universal. ¿Qué sentido tiene esa afirmación en el cristianismo? En diálogo con las religiones no cristianas, ¿no? Vimos el otro día el debate que con ocasión de ese diálogo se dio en los años 2000, al comienzo, entre el padre Jacques Dupuy, que había sido 35 años misionero en la India y que intentó hacer un diálogo a fondo entre cristianismo y hinduismo, ¿ya? Y por otro lado, la reacción vaticana del documento Dominus Jesus del año 2000, ¿no? Vimos el otro día cuáles eran los puntos de conflicto, ¿no? Para enfrentar eso, querría hoy terminar este ciclo con una especie de elementos para una cristología transcultural, que pueda ser la cristología tal como la entiende el cristianismo en su fe, pero que haya aprendido a profundizar en esa línea con el diálogo y la valoración de las religiones no cristianas, precisamente, ¿no? Hay dos elementos fundamentales para eso, ¿no? Lo primero es que en el cristianismo y el catolicismo, quizá en forma más explícita todavía, ¿ya?, hay una afirmación profundamente antidualista, ¿ya?, que viene de la raíz bíblica ya, ¿no? Dios es uno solo. Hay un solo fundamento de la realidad, ¿ya? No hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino que es el dualismo, ¿no? Sino que es uno solo. Dios es uno solo, como corrige el Génesis, el dualismo previo de Zoroastro, ¿no? Zoroástrico, ¿ya? Diciendo que la raíz de todo lo que hay ahí viene no del mal, no hay un principio maligno paralelo al principio benigno, sino que todo lo que es bueno por el mero hecho de ser, y Dios vio que era bueno todo. Entonces el mal es carencia, es debido a la fragilidad, no al principio del mal, sino a la fragilidad. Todo lo que es bueno, pero es carente, porque es criatural, ¿ya? Por tanto, todo es bueno. Aquel principio que Mateo 23 dirá, el versículo 9, no digan a nadie Padre en este mundo, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Es decir, hay un solo principio absoluto que funda todo lo que es y hace que todo lo que es bueno por el mero hecho de ser. El mal es una carencia, un accidente de una realidad que es buena por el mero hecho de ser. El ser y el bien se identifican, ¿ya? Ese es el primer punto. Por tanto, a nivel cultural, todo lo que se produce en el mundo, a nivel de el ejercicio de la conciencia de la libertad, todas las religiones son buenas por sí mismas. No hay ninguna religión mala, de un principio maligno, ¿no? Todas vienen del único Dios, porque no hay otro Dios del cual proceden otras religiones. Todas vienen del único Dios, que pueden tener carencias, y todas tienen carencias. Y ahí está el segundo aspecto. Todo es bueno, pero nada es Dios. Dios trasciende toda la realidad de lo que aparece, finita o infinita. No hay ninguna religión, por lo tanto, que se identifique con lo que Dios es. Ninguna religión, ¿ya?, como tal. Siempre a partir de lo que es mundo, puede la conciencia apostar, intuir, esperar que hay una realidad que trasciende. Pero la trascendencia es trascendencia, no es la mera inmanencia. No es la mera inmanencia. La tradición cristiana, eso también lo dirá, la pretensión cristiana de trascender por el Jesús de Nazaret es que el cristianismo no es jesucismo, no es Jesús quien salva, es Jesús en cuanto es el Cristo, en cuanto confiamos y creemos que la trascendencia propia de Dios está en Él. El Espíritu Eterno de Dios lo ha penetrado, constituyéndolo como el Cristo. No salva a Jesús, salva a Jesús porque es el Cristo, el Verbo de Dios encarnado. No el encarnado, no el hombre Jesús es el que salva. Es el hombre Jesús en cuanto encarnado, en cuanto el Verbo de Dios está en Él. Es la pretensión cristiana. Y ese Verbo de Dios trasciende todo espacio-tiempo. Por eso
el concreto Jesús de Nazaret, que veíamos hablando de Rahner, no, puede ser el universal. No por Jesús, ningún concreto espacio temporal puede pretender ser universal, sino que Jesús, en cuanto es el Cristo, en cuanto al Espíritu de Dios que trasciende todo espacio-tiempo, lo penetra. Ese es el tema, ¿ya? Y por tanto, es desde esa perspectiva cristológica, no jesuítica, no de Jesús, el concreto, sino porque es el Cristo, que puede postularse que es una mediación salvífica universal, porque el Verbo de Dios es el único que trasciende todo, que está presente en todas las religiones, ¿ya? Y ninguna religión es por sí misma trascendente, todas son productos culturales, inmanentes. Fíjense que esa es la razón por la cual el mismo cristianismo no postula la reencarnación. ¿Por qué? Porque la reencarnación es un proceso propio de la inmanencia, en que el ser humano o los entes van reencarnándose, van cambiando de espacio-tiempo, con la ilusión, la expectativa de que llegue en un momento determinado que puedan liberarse totalmente de los apegos y no encarnarse más, lográndolo como resultado de la propia eficiencia yógica. El cristianismo toma muy en serio que la trascendencia es trascendencia. El acceso a Dios, no hay ningún elemento de la inmanencia que pueda lograrlo por sí mismo. No hay ninguna religión que por su fuerza propia en cuanto a religión, producto cultural, pueda dar trascendencia. La trascendencia, si acaso, es un don gratuito. Solo es Dios quien salva, no ninguna religión. No es Jesús quien salva, es Jesús en cuanto está penetrado por el Verbo eterno de Dios. En cuanto ese Dios lo penetra, puede ser una mediación salvífica, ¿ya? Y en esa misma línea puede haber mediaciones salvíficas que participan de esa única mediación establecida por Dios, gracias al Espíritu Eterno, que está presente también en otras religiones como posibilidad. No es exclusivo del cristianismo, ¿ya? Es la misma crítica que hacía San Pablo a la pretensión de que es la ley la que salva, la Torá. ¿Ya? No es la Torá la que salva, salva a Dios gratuitamente. Puede ser una mediación que hay que ver si lo es, de ahí viene la crítica de Pablo contra la pretensión de que es la ley la que salva, que marcará también la crítica de Jesús a la pretensión farisea. No es la ley la que salva, es Dios quien gratuitamente salva. Por tanto, no es la Escritura como fetiche la que salva, el fetichismo de la Escritura. Es la Escritura en cuanto es una mediación que nos abre al don gratuito de Dios, que es quien salva. Nos salva leer la Biblia. Eso puede ser un medio por el cual nos abrimos la conciencia a descubrir que es Dios quien salva gratuitamente. Ese es el tema. La salvación es gracia, si acaso. ¿Ya? La herejía que el mismo cristianismo consideró como mala comprensión del cristianismo era la herejía pelagiana, la pretensión de que era la moral, la ética la que salvaba. ¿Ya? No es la ética la que salva, es gracia la salvación. La ética, si acaso, es consecuencia. La conciencia de ser objeto de gracia puede motivar la libertad a decidir como consecuencia en una línea ética determinada. La ética es consecuencia de la gracia, no su causa. La vivencia religiosa, que tiene que ver con lo ético, con la decisión de la libertad, es también consecuencia de la gracia, no su causa. No es la religión la que produce la gracia, es gracia. Eso que explicará que ese tema que aparece en el debate entre Dupuy y Dominus Jesus, cuando Dominus Jesus critica a Dupuy diciendo finalmente que debe mantenerse firmemente la distinción entre la fe teologal y las creencias que se encuentra en las otras religiones. Como si la religión cristiana fuera fe teologal por sí misma, mientras que las demás religiones son pura creencia por sí mismas. No, la religión cristiana es también creencia por sí misma, es producto cultural por sí mismo también.
Ahora, que en esa fe cristiana la gracia de Dios pueda hacerse presente es la fe. Y precisamente la pregunta es, bueno, ¿y hay gracia aunque haya otras creencias que no sean la cristiana? ¿O la gracia solo se identifica con la fe y la religión cristiana? No, eso sería una pretensión pelagiana, la pretensión de que es la religión cristiana la que salva siendo producto cultural. Es lo que ya vimos también en el mundo islámico en su momento, la razón por la cual la Mutazila, que el movimiento islámico, fue perseguida por la pretensión institucional islámica de que el Islam era la religión verdadera por sí misma, y lo rechazaba la Mutazila. No, el Corán no es eterno, es producto cultural. Puede ser una mediación de que Dios se sirve para dar su salvación gratuita, pero no salva por sí mismo, no es eterno el Corán, como no es la Escritura automáticamente, ¿ya? Aquello que Jesús objetará también cuando sale esta discusión hablando con la samaritana, y Jesús le dirá, en definitiva, la salvación, ¿ya?, viene de Dios, es gracia, no viene ni de Jerusalén ni de Garitzim, no es ni Jerusalén y su templo, ni el de Garitzim. Dios es espíritu eterno, y quiere adoradores en espíritu de verdad, donde hay apertura a lo que Dios es, a la gracia, hay fidelidad al proyecto divino de salvación. Y donde alguien se cierra a eso porque pretende que se autosalva con sus yogas, con sus formas religiosas, aunque sean cristianas o católicas, pretende que con eso logra la salvación, es lo que pretendía, por ejemplo, en la Reforma protestante, la pretensión de que el cumplimiento de las indulgencias merecían la gracia, merecían el perdón divino. Y con razón Lutero lo rechazó. No, en nombre de la gracia. Dios salva gratuitamente. No lo mereces gracias a tus méritos, digamos, de indulgencias. No son las indulgencias las que salvan como una inversión escatológica propia, ¿ya?, sino que es Dios quien salva gratuitamente, ¿ya? Ese tema fuerte de la gracia es lo que constituye el criterio fundamental para enfrentar estos debates, ¿no? Fíjense que la pretensión de que las religiones son solo creencias y la fe teologal estaría solo en el cristianismo, podría ir incluso en la línea del jansenismo, que fue rechazado hace ya tiempo, como está en una de las condenas contra Kethnel, ¿no? Dice: sea anatema si alguien dice que los paganos, los judíos, los herejes y otros de este género no reciben de Cristo absolutamente ningún influjo, y por lo tanto se deduce de ahí que su voluntad se encuentra desnuda e inerme, sin ningún tipo de gracia suficiente. Porque no son cristianos, no tienen gracia. Eso es una herejía dentro del jansenismo, rechazada. Por tanto, hay gracia, ¿ya?, o puede haber gracia, aunque no haya la credulidad cristiana. Y puede no haber gracia, aunque haya la credulidad cristiana, o la llamada fe teologal, que por fe teologal significa la forma de creencia propia del cristianismo. El cristianismo tiene que darse cuenta de que Dios es libre con su gracia. Ese es el tema. Eso ha llevado a otro tema, que es, con que Dios es libre con su gracia, que es la única que salva, no pueden decir Padre a nadie más, Dios es el único Padre, el único Salvador, ¿ya? Ahora, esa única salvación que viene de Dios, esa gracia, la pregunta es, ¿Dios la da a todos o solo a algunos? Y ahí el riesgo también en ese debate entre cristianismo y religiones es la pretensión de que esa gracia Dios solo la da a los que tienen la credulidad cristiana, que ahí la llaman por eso fe teologal, la que tiene gracia, a diferencia de las otras que son mera credulidad, mera inmanencia, producto cultural, y no tienen la gracia de Dios, que es la única que salva. No, puede haber gracia aunque no haya la credulidad cristiana, ni su sacramentalidad, que es lo que marcará la tradición ya desde el Concilio de Trento,
de que sea anatema si alguien dice que Dios ha predestinado a alguien a quedar fuera. Dios tiene una sola voluntad salvífica universal. Por tanto, por voluntad de Dios, todos tienen gracia. Nadie y ninguna religión está fuera de la gracia de Dios, porque no hay doble voluntad. Unos a quienes quiere dar su gracia, a otros a quienes no se la quiere dar. Es una sola. Fíjense el número 24 de la Constitución Gaudium et Spes, como dice: Dios, que mira por todos con paterno cuidado, el único Padre, ¿no?, ha querido que todos los hombres y mujeres formaran una sola familia y se trataran unos a otros con espíritu de hermanos. En efecto, creados a imagen de Dios, que hizo que de un solo hombre descendiera toda la raza humana para habitar sobre la faz de la tierra, tienen todos una e idéntica finalidad, que es Dios mismo. Todos los seres humanos, que como tales tienen la finalidad propia de la vida humana, tienen, y por tanto propia de la inmanencia, tienen una sola finalidad trascendente: Dios mismo, la vida divina. Y lo aplicará al final del número 22 de la misma Constitución Gaudium et Spes, dirá: toda esa gracia que celebramos por mediaciones sacramentales, ¿no?, ese don gratuito de Dios, todo esto es válido no solo para los que creen en Cristo, sino para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de un modo invisible. Siempre es invisible la gracia. Aquí quiere decir, aunque no haya la visibilidad sacramental, puede haber gracia. Aunque no haya la religión cristiana, sino otra religión, puede haber gracia. Y por tanto la presencia salvífica que Dios haya querido establecer por el Verbo encarnado, por el Cristo, por el Verbo eterno de Dios que trasciende todo espacio-tiempo, aunque esté en el concreto universal Jesús de Nazaret, ¿no? Y dice ahí, puesto que Cristo murió por todos. Y fíjense que este murió por todos remite el texto oficial de aquí que estoy leyendo, remite en nota. Dice, murió por todos, remite Confer Romanos 8:32. Y si uno va a Romanos 8:32, dice ahí el texto, murió por todos nosotros. Romanos 8:32 que aquí cita. En cambio, el texto aquí, con que está en este contexto de diálogo interreligioso también, ¿no?, omite el nosotros, que está en Romanos. Y dice, murió por todos, a secas. Interprétase todos nosotros como todos a secas, no por los nuestros, no, por todos, ¿ya? Y le quitan nosotros, que está en Romanos 8:32, lo cita, pero lo aterriza católicamente en la universalidad, omitiendo el nosotros que está en la cita. Y entonces dirá, y la vocación del hombre, por tanto, es una misma. La vocación del ser humano es una misma, es decir, la vocación divina. Por eso debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien todos a su misterio pascual. Y aquí está el enigma, el cómo Dios salva por la mediación de el Eterno de Dios que penetró a Jesús de Nazaret, por medio de ese único, concreto, salva universalmente, respetando la autonomía de esa universalidad, que ahí está el tema. Salva, aunque los que entran en ese proyecto divino de gracia, que es la libertad divina, que es universal, ¿ya? Dios salva, Él salva a todo el mundo como Él quiera salvar a todo el mundo libremente, ¿ya? Ahora, la fe cristiana dice, y esa libertad hace que el concreto universal, Jesús de Nazaret, porque está penetrado por el Espíritu eterno de Dios que trasciende todo espacio y todo tiempo, ese concreto es salvación para todo concreto, sea cual sea la cultura y la religión en que siga, y aunque no se entere de Jesús y de la Iglesia, ¿ya? Una cosa es el designio eterno de Dios
y otra cosa es el descubrimiento psicológico y cultural que el mundo haga de ese designio eterno de Dios, que siempre es un misterio de la libertad divina, el cómo es. ¿Ya? Ese es el tema. Por tanto, hay que hacer una lectura de una cristología transcultural en este sentido. Es un universal, concreto, pero que por el Espíritu Eterno que lo penetra, cumple la voluntad salvífica universal, sin que nadie quede fuera. Lo que dirá el único texto en que aparece en Mateo 12, 31-32, ¿no? Dice, todo será perdonado al ser humano, incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre, incluso si ni se han enterado de Jesucristo. Todo será comprensible, todo entrará en la fragilidad del ser humano, no en la malicia. No hay buenos y malos, ¿no? Y por tanto, todo será perdonable, excepto el pecado contra el espíritu. Porque Dios es espíritu y quiere adoradores en espíritu de verdad. Le responde Jesús a la samaritana, ¿no? No es ni Garichim ni Jerusalén, Dios es espíritu, ¿ya? Y por eso el pecado contra el espíritu, a nivel de experiencia personal, ¿en qué se muestra el pecado contra el espíritu? La posibilidad de que la fragilidad humana tome una envergadura de malicia, de ir contra conciencia, de hacerse trampa a uno mismo. Donde hay buena voluntad, solo hay salvación, se cumple la única voluntad de Dios. Todos los hombres de buena voluntad, de la manera de Dios conocida, son salvos, tienen la gracia. Ahora, cuando hay mala voluntad, y a la medida en que la haya, y que quede como última palabra la mala voluntad, puede haber autocondenación, quedar fuera del designio gratuito de Dios. Por eso incluso el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del infierno, habla en términos de posibilidad de autocondenación. Dios no condena a nadie, tiene una sola voluntad salvífica. Es la posibilidad de, a plena conciencia, negarse a abrirse a ese designio gratuito de Dios. Si no hay eso, la salvación es universal, nadie queda fuera. Y ese es el carácter positivo de las religiones como caminos de buena voluntad, ¿ya? Bien, ojalá eso nos ayude a reflexionarlo. El próximo domingo será Navidad. Vamos a hacer una reflexión con ocasión de eso ya final de este tema de la cristología. Nos veremos.